Y para terminar os hemos preparado un brazo de galletas y coco. Es un plato muy calórico, es un plato donde el protagonismo principal lo tienen las galletas. Galletas hojaldradas tienen que ser, es muy importante para elaborar este plato. Mantequilla y azúcar es la base. Montamos como si se tratase de un brazo de gitano, juntando todas las galletas con esta mezcla de pasta que hemos hecho con la mantequilla, el azúcar y la yema del huevo. Cubrimos con unas claras a punto de nieve y todo esto bien cubierto con coco rallado. Dejamos reposar en la nevera para que coja humedad, la galleta se quede un poquito blanda. Cortamos en diagonal, servimos acompañados por unos frutos rojos.